Buena gente, espero que estén disfrutando de esta PyCon un tanto especial, un poquito distinta a otros años. Yo soy Fisa, Juan Pedro Fisanotti, pero todos me dicen Fisa, y trabajo en Satellogic. Estoy haciendo mucho software en Python para controlar una flota de satélites espaciales. Y antes de eso hice también bastante desarrollo web y bastante cosas de Machine Learning, también todo con Python, así que se imaginarán que es un lenguaje que me gusta. Y lo que les voy a comentar hoy un poco es Django, que es básicamente una herramienta para hacer desarrollo web en Python. ¿Sí? Es una de las más usadas hoy en día. Python en sí es uno de los lenguajes hoy más usados para lo que es desarrollo web, sobre todo en los ambientes de startups y de lugares donde hay que desarrollar rápido las cosas. Y es justamente un muy buen framework para hacer sitios web. Tiene unas cuantas ventajas que vamos a ver ahora. Y además también la ventaja de ser Python, que es un lenguaje súper expresivo, fácil de aprender y entender y demás. Así que me parece que es algo que es bastante útil si están ahí pisteando a ver cómo es el mundo del desarrollo web y qué herramientas usar. Les recomendaría que pueden arrancar por el lado de Django. Bueno, ¿qué es Django entonces? Es un framework de desarrollo web. Para quienes no hayan escuchado nunca por ahí hablar de esto, básicamente es una caja de herramientas con un montón de cosas ya resueltas para las típicas funcionalidades que uno tiene que implementar cuando tiene que hacer un sitio web. Nosotros escribimos código Python solamente para la lógica específica de nuestros sitios y para, si estoy haciendo un sitio de noticias, cómo voy a guardar las noticias y cómo se van a filtrar y qué muestro en la home y cosas así. Y Django me resuelve las cosas como tener una base de datos, tener migraciones de base de datos, tener algo que me permita decir qué URL se ve cada cosa y demás. Todas esas cuestiones atrás de cómo tiene que funcionar un sitio ya me las da resueltas. Django está hecho en Python, ¿sí? Lo usamos desde Python, lo usamos programando nosotros en Python, pero también Django mismo está hecho en Python. Y eso es una ventaja porque podemos mirar cómo está hecho, porque justamente es software libre, así que podemos ver cómo es Django por dentro y si algo no nos gusta podríamos llegar a cambiarlo, o incluso podemos llegar a aportar y hacerlo mejor y demás. Y justamente tiene una comunidad muy grande detrás, así que eso ayuda a que haya muchas herramientas más aparte de Django mismo, herramientas arriba todavía pensadas para Django que ya nos resuelven problemas muy comunes, gracias a que es libre y es extensible. Entonces, por ejemplo, si tenemos que agregar integración con redes sociales, ya hay herramientas para que eso lo resolvamos bastante fácil y demás, porque ya otra gente fue contribuyendo cosas extras arriba de Django. La comunidad es muy grande, por lo que decía antes de que es una de las más usadas, así que en eso también una ventaja es hay mucha comunidad de gente dispuesta a ayudar, dispuesta a respondernos dudas, dispuesta a hacer eventos, conferencias y demás. Y una cosa interesante de Django, para conocerlo por ahí en comparación a otros frameworks, hay una frase que lo define bastante bien, que se usa seguido, que es un framework web para gente que es perfeccionista, pero que tiene fechas de entrega. O sea, gente que le interesa hacer código bien hecho, código que sea legible, que sea fácil de mantener, que sea entendible y demás, pero que tiene que hacer las cosas rápido. De hecho, Django surgió en un ambiente donde hacían sitios para empresas de noticias, ¿sí? Entonces las cosas tenían que hacerlas medio ya, no podían decir, bueno, la feature esta que me pediste para ver cómo se está desarrollando el huracán en tal lado, te la desarrollo para dentro de 15 días. No, es ahora el huracán y después ya se pasó. Pero era gente que quería hacer buen código, no quería hacer chanchadas para que salga rápido. Así que eso marca bastante cómo es Django en sí. Es un framework donde las cosas están muy bien hechas, muy entendibles, estructuradas y demás, pero que son fáciles de hacer, que no es que por cada feature que quiera agregar a mi sitio voy a tener que trabajar muchísimo. Django nos propone una estructura para lograr, toma algunas decisiones, esto es algo común en la mayoría de los frameworks web, nos proponen una manera de laburar en especial, Django tiene la suya, y esa estructura que nos propone Django es que básicamente nuestros proyectos sean un conjunto de aplicaciones, ¿sí? Uno tiene un proyecto que es todo mi sitio, y ese proyecto está compuesto de varias aplicaciones que cada aplicación resuelve alguna parte particular de ese proyecto grande que tengo. Así que básicamente se vería como una bolsa de aplicaciones de distintos tamaños, ¿sí? Y donde esas aplicaciones va a haber aplicaciones que sean más específicas de mi proyecto en particular, que no las voy a poder portar y llevarlas a otro lado, pero que en lo posible también estaría bueno tener aplicaciones que sean reutilizables. Si por ejemplo hoy estoy haciendo un sitio que es
sitio de noticias y tiene una sección de foro. Y mañana estoy haciendo un sitio que es, no sé, una comunidad para gente que le gusta el automovilismo y también necesito una sección de foro, que yo pueda hacer una aplicación foro que pueda ser relativamente reutilizable entre esos dos proyectos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en esto también es una ventaja tener una comunidad grande porque hay ya aplicaciones desarrolladas reutilizables, como por ejemplo lo que le contaba antes de integración con redes sociales. Ya todo lo que es el login con redes sociales y demás, ya alguien desarrolló una app reutilizable que me lo puedo instalar y no tengo que yo programar toda esa parte de vuelta de cero. Y para cada aplicación, adentro de la aplicación misma, Django nos propone usar el patrón MVC, que es un patrón de diseño no inventado por Django, digamos algo que existía de antes y bastante conocido. Django por ahí usa los nombres de MVC un poquito distintos a la mayoría del resto de los frameworks, así que a veces se dice que en realidad Django no es MVC, que es más MTB, pero no importa tanto el nivel de detalle en eso. Sí importa que entendamos que básicamente en una aplicación de Django va a haber tres cosas que van a interactuar para poder proveer la funcionalidad que yo estoy diciendo. Por ejemplo, mi aplicación foro va a tener estas tres cosas adentro. Y esas tres cosas son los modelos, que son la parte que interactúa con la base de datos, las clases que dicen qué es la data que yo voy a estar guardando. Por ejemplo, en un foro voy a tener un modelo post, un modelo respuesta o comentario, un modelo quizás categoría, porque los foros se agrupan en categorías, alguna cosa así. En un sitio de noticias, por ejemplo, en la aplicación de noticias voy a tener un modelo noticia, porque voy a tener una tabla de noticias en la base de datos, un modelo usuario, un modelo sección, ¿sí? Esos son los modelos, la parte que interactúa con la base de datos. Y después las vistas, que ese es el otro gran componente que van a tener mis aplicaciones, que las vistas son básicamente las páginas que se le muestran al usuario, pero no la parte visual, no el HTML, sino la lógica que hay detrás de cada una de esas páginas. Por ejemplo, la vista de la home es la encargada de seleccionar qué noticias y en qué orden y si voy a mostrarle la sección de novedades o no y demás al usuario. Bueno, hay una función de Python atrás que va a hacer todo ese trabajo y como resultado va a terminar diciendo, ok, agarra ese HTML y metele estos datos que yo dije adentro y eso es lo que le tenés que mostrar al usuario. Si las vistas entonces son en Django funciones Python que reciben una request del usuario, o sea, el usuario está queriendo entrar a la tal URL y yo le tengo que dar este HTML como respuesta. Y en el medio es una función Python que tiene que hacer eso, que tiene que construir la data que tiene que mostrar y terminar devolviendo esa data. Esas son las vistas en Django. Y el tercer componente es algo que es muy pequeño en el mundo de Django, que es el controlador, que básicamente es lo que decide para qué URLs se ejecutan qué vistas. ¿Sí? Entonces el controlador va a decir algo como, cuando el usuario entre a misitio.com/inicio, ejecuta la vista inicio, que está en el archivo views.py. Eso es lo único que hace el controlador, es decir, para qué URL ejecuto qué pedacito de código Python. Y aparte de esta estructura que nos propone Django, obviamente nos tiene que dar un montón de herramientas para las cosas que necesito ya resueltas. Yo les prometí que era un framework, así que era como una caja de herramientas con cosas ya resueltas. Bueno, ¿qué herramientas me da Django para hacer eso? En esto hay dos herramientas muy grandes que vamos a estar usando todo el tiempo básicamente y después un montón de otras cosas más pequeñas. Pero me interesa sobre todo que conozcan estas dos cosas grandes, que son las dos cosas grandes que básicamente la mayoría de los frameworks web les van a dar resueltas. Por un lado, la mayoría trae o se integra con algún ORM ya existente, ¿sí? Bueno, Django tiene su propio ORM. Un ORM es básicamente una herramienta que me permite, una lib, que me permite trabajar con bases de datos, pero usando objetos, ¿sí? Esto, si no han desarrollado demasiadas aplicaciones que usan mucho base de datos, una cosa que suele suceder con eso, que está bueno que ya vayan preparados, es que en la base de datos hay tablas con registros, pero por lo general nosotros programamos en lenguajes orientados a objetos. Y nosotros entonces queremos tener objetos, listas de objetos con atributos y demás. Bueno, un ORM sabe hacer la conversión entre esos dos mundos. Un ORM, por ejemplo, yo puedo decir, creo una nueva instancia de objeto noticia, le seteo su atributo título, le seteo su atributo fecha, y después digo noticia.guardar, o sea, llamo al método guardar, y el ORM por detrás interpreta eso y dice, ok, querés insertar una nueva fila en la tabla de noticias. Y entonces crea el insert que le manda a la base de datos, sin SQL, arma toda esa query, se la manda a la base de datos con todos los datos adentro y demás. Y entonces en la base de datos ahora tenemos en la tabla de noticias una nueva fila. Pero yo desde mi programa
no tuve que estar escribiendo ese SQL a mano, manejando strings para escribir SQL y demás, sino que directamente yo creé un nuevo objeto noticia y le dije punto guardar. Y por detrás hizo toda esa magia sola. Y lo mismo para la vuelta. No quiero estar escribiendo el SQL de la query y leyendo las filas y teniendo que convertir cada fila a un objeto noticia y teniendo que instanciar el objeto noticia para tener finalmente la lista de objetos noticia, sino que usando directamente el ORM yo le digo noticia, la clase noticia, .objects.filter, título igual a hola, y ya solo sabe por detrás que tiene que hacer una query de la base de datos, que tiene que leer las filas resultantes y que por cada fila me tiene que devolver un objeto noticia con los datos de esa noticia. Si ya hace todo ese tipo de cosas solo. Así que el ORM es una herramienta que vamos a estar usando todo el tiempo. Siempre que estamos interactuando con la base de datos lo hacemos a través del ORM. Hay muchos ORMs en Python, o sea, el de Django no es el único, pero el de Django se usa exclusivamente dentro de Django. Y la verdad que está muy muy bueno. De hecho hay algunos ORMs más nuevos en Python que imitaron un poco el estilo del ORM de Django. Y la otra gran herramienta que se usa, les he dicho que había dos grandes que estaban usando todo el tiempo, la otra grande es el sistema de templates, el sistema de plantillas. Básicamente yo tengo estos objetos que leí, por ejemplo, el usuario está queriendo entrar a la sección de deportes, de mi sitio de noticias. Entonces yo leí de la base de datos un montón de objetos noticias, que son todas las noticias de deportes de hoy, y tengo que de alguna manera armar un HTML para devolvérselo al usuario y que el usuario vea esa página donde están las noticias de deportes. Y ahí el problema típico del mundo antes de la existencia de los sistemas de templates, porque esto de vueltas, la mayoría de los frameworks hoy usan este tipo de cosas, pero antes no existían. ¿Qué hacíamos antes? Y empezábamos a concatenar strings, íbamos armando ese HTML diciendo, bueno, a ver, pone este pedacito de HTML, después pone este pedacito por cada noticia, pero por cada noticia es un pedacito de HTML más el título más otro pedacito de HTML, y cuando terminas de hacer todo eso, pega este otro HTML abajo. Eso era muy fácil, muy rápido, se convertía en algo inmantenible, era muy fácil que llegue a un punto donde era inentendible y donde se rompía re fácil. Los sistemas de plantilla resuelven eso de una manera un poco más organizada, bueno, no un poco, mucho más organizada, que es básicamente decir, vos definís un HTML entero, o sea, escribí un archivo .html donde decís, así es como se debería ver la página de, por ejemplo, la sección de deportes, y adentro de ese HTML escribí algunas cositas en una sintaxis especial donde le estás diciendo, acá mete el título de la noticia, a este pedacito de HTML repetilo por cada noticia que haya. Acá abajo mete el nombre del usuario si es que está logueado y así. Entonces nosotros escribimos un solo archivo HTML que es legible para cada página, ¿sí? Y ese archivo HTML incluso lo puede armar un diseñador, alguien que sepa más de la parte de frontend, o un programador de frontend. Y nosotros después desde la vista le decimos, ok, yo le tengo que mostrar al usuario algo de resultado, agarra tal template, por ejemplo, agarra el HTML de la sección de deportes y metele estos datos adentro. Y entonces Django solo agarra esos datos y busca en qué lugarcitos del HTML nosotros hemos dicho que iban los datos y los reemplaza y los mete ahí adentro. Y por ejemplo, con inteligencia para decir, tener ifs y decir si pasa tal cosa, mostrar tal HTML si no, para tener for, si puedo recorrer y decir por cada noticia de la lista de noticias mete este pedacito de HTML y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces nosotros escribimos un HTML que es mucho más legible y más mantenible, solamente tiene estas marcas especiales adentro, y después desde el código Python podemos decir, ok, devuelve al usuario ese HTML metiéndole dentro de estos datos. Y eso es mucho más fácil de mantener. De vuelta, no es algo que haya inventado Django. Django tiene su propio sistema de templates y su propia sintaxis para estas marquitas adentro que están muy buenos. Además tiene algunas features útiles extras como por ejemplo la herencia de templates que me permite decir este es el template base que usa todo mi sitio y acá es donde va el contenido que cambia en cada página y acá es de donde va el título de cada página. Y entonces después que directamente cada página diga mi HTML, el template de esta página es heredad del base, o sea, traete todo lo que tenía el base y en el bloquecito de contenido metele este pedazo y en el bloquecito de título metele este otro pedacito y ya está. Y entonces cada template lo único que tiene que especificar es que cambia, ¿sí? lo específico de esa página. Así que esas son las dos grandes herramientas que vamos a usar todo el tiempo en Django, pero hay algunas más, ¿sí? Algunas importantes que vale la pena mencionar es manejo de sesiones. En HTTP cada petición que nos manda el usuario es completamente desconectada del resto y demás, entonces necesitamos algún mecanismo para decir esta persona que está entrando ahora
barra deportes es la misma que hace un ratito se había logueado. Entonces tengo que mostrarle, por ejemplo, que es el usuario logueado. Entonces eso de llevar un estado, de conocer que todas estas requests vinieron del mismo lado y que puede estar logueado o no y demás, Django ya me lo resuelve. Manejo de caché, que es algo típico, es decir, si 10.000 personas están entrando por segundo a mi sitio, no armar ese HTML 10.000 veces por segundo porque es súper pesado. Entonces puedo decir, bueno, la primera vez armarlo y por los siguientes 10 segundos no lo vuelvas a armar, todos los siguientes devolverle el resultado cacheado. O también, por ejemplo, las queries a la base de datos, es decir, no hagas esta misma query cada vez que alguien entra al sitio de noticias, no vuelvas a hacer la query de cuáles son las noticias importantes de hoy. Hacerlo una vez cada 3 minutos y que cambie una vez cada 3 minutos. Gestión de configuración, poder tener en un lugar una configuración única de dónde está la base de datos, de cuál es el usuario administrador, de qué lenguaje se usa por default, todo ese tipo de cosas. No tener desparramado todo por todos lados, sino tener un settings.py donde está la configuración y algunos mecanismos para decir tengo un settings distinto en producción y otro en desarrollo, cosas por el estilo. Internacionalización, que si hicieron alguna vez esto saben el dolor que es hacer que un sitio se vea en distintos idiomas, distintos formatos de fecha, distintos formatos de moneda y demás según los formatos e idioma del usuario. Bueno, sigue siendo doloroso, no es que eso pasa a ser fácil, pero Django me alivia bastante el dolor haciéndolo un poco más práctico. También lo mismo sucede con formularios. Quien haya hecho web sabe que se reniega, que no es tan fácil pedirle datos al usuario como lo es en una aplicación desktop. Digamos. No es que yo puedo decir lee campo 1.text y mete eso en la base de datos, sino que tengo que armar un formulario y que se mande y toda la bola. De vuelta, Django me resuelve bastante bien eso. Testing, algunas utilidades para poder simular hacer requests estando logueado o no, y ese tipo de cosas, y mirar el HTML resultante y demás a la hora de escribir los unit tests. Django también me da herramientas para eso. Y migraciones de base de datos, que también es todo un tema, que es básicamente decir, yo cuando empiece a hacer mi sitio probablemente voy a deployar una versión que tenga la base de datos con cierta estructura, pero a medida que pase el tiempo voy a ir queriendo cambiarla. Van a aparecer tablas nuevas, van a aparecer campos nuevos, se van a renombrar cosas y demás. Bueno, ¿cómo puedo mantener eso organizado y decir simplemente llévame la base de datos a tal versión y que eso se haga solo? ¿Sí? Ya en Django tengo eso, básicamente cada cambio se guarda como una migración de base de datos y entonces después puedo decirle, bueno, a la base de datos de producción migrala a la versión tanto. A la base de datos de desarrollo, migrala a una versión más nueva y entonces ya puedo ir probando con estos nuevos cambios que todavía no mande a producción. Así que bueno, estas son como una lista así de una selección de cosas interesantes. Hay un montón más. Django es un framework muy grande, tiene muchas cosas. Pero con esto se dan una idea de qué tipo de problemas Django les va a dar resueltos. Y aparte de todas estas cosas, que son herramientas que uno básicamente usa mientras está programando, también hay un par de utilidades extras que no son específicamente de escribir código, pero que también son muy útiles. Una de ellas es el servidor de desarrollo, ¿sí? El poder decir, tengo acá en este directorio tengo mi proyecto, tengo todo el código de mi sitio web, quiero poder usarlo. No es en la web, en el desarrollo de aplicaciones web no es tan simple como decir doble clic en este archivo y que se ejecute, porque no es así como funcionan los sitios web. Sí, tengo que levantar un servidor que esté corriendo, escuchando en un puerto y qué sé yo, y después desde el navegador entro a esa URL y puedo verlo. Bueno, Django trae un servidorcito de desarrollo que es súper fácil de levantar. Yo directamente en la carpeta de mi proyecto digo manage.py run server y eso levanta un servidorcito de mentira que yo lo puedo usar mientras estoy desarrollando. Con magia como por ejemplo que cada vez que cambio el código se reinicia solo, entonces siempre está corriendo la última versión y cosas así. No es para usar en producción se usan otras cosas, pero es súper práctico para la hora de desarrollar. Y otra cosa que es súper práctica a la hora del desarrollo también es la consola la consola de Django. La consola de Django es básicamente lo mismo que si usaron Python, quizás ya conozcan que es la consola de Python. Así que uno puede decir en una consola Python, Enter, y les aparece una consolita donde ustedes pueden escribir código y se ejecuta. A medida que lo tipean y le dan Enter, se va ejecutando. Bueno, es lo mismo, pero en un entorno de Django. O sea, en un entorno que es como si fuese que está corriendo en tu sitio web. Entonces, por ejemplo, si vos decís noticia.guardar, se hace la query, se inserta la noticia en la base de datos y demás, tal cual como si eso lo hubiese corrido un pedazo de tu sitio web. ¿Sí? Entonces eso es súper útil para decir, por ejemplo, están armando una query complicada y quieren probar a ver qué resultados devolvería, abren una consola de Django y empiezan a jugar ahí, armando la query y filtrando y demás y viendo qué resultados da.
Y cuando lograron la query como la querían, recién ahí la llevan al código y arman una página para que se vea eso y toda la bola. Pero ya pueden haber probado y demás sin necesidad de tener que tener una página que haga eso y que muestre los resultados para ver si estaban bien y toda la bola. Sí, es algo que acelera un montón este mecanismo de prueba y error cuando uno está programando. Y la última cosa bastante útil es el modo debug, que es para usar cuando estamos desarrollando, no para dejarlo activado en producción, que básicamente me permite, cuando falla algo, ver un montón de información de qué es lo que falló y cómo falló. ¿Sí? Porque eso es un problema común en el desarrollo web. No es como en un programa que yo estoy corriendo desde mi máquina, así haciéndole doble clic, y entonces si algo falla puedo ver el error ahí mismo, sea en una ventana, sea en la consola y demás. Cuando estoy haciendo una web, el servidor está corriendo, yo estoy usando la web por el navegador, y si algo falla, el navegador me dice, no sé, no me respondió el servidor o me respondió un error 500 y no tengo idea de qué pasó. Bueno, lo que hace Django en el modo debug es decir, si falla algo en el servidor, captura toda la información que puedas del error y arma una página y devolverle eso al usuario, o sea, el programador que está probando el sitio. Entonces ustedes entran a la página de ustedes, a una URL donde había un error, el sitio falla, y ustedes en el navegador ven una página con un montón de información de en qué línea falló, cuáles eran las variables que estaban en memoria, qué tenía cada una de esas variables, cómo estaban cada una de las settings del sitio, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que es muy muy práctico. Y una última cosa que tiene Django que también es muy muy copada es el admin. ¿Sí? El admin, a mí, por lo menos mi experiencia personal, fue amor a primera vista cuando vi eso. Y también fue un poco de odio de por qué no conocí Django antes, porque me di cuenta de la cantidad de horas que había desperdiciado en mi vida haciendo AVMs, ¿sí? Estas altas, bajas y modificación. La típica de necesito un lugar donde puedas cargar clientes. Ok, que tengas el formulario donde lo puedes crear nuevo, puedes modificarlo, donde tengas la lista, que puedes listarlo, filtrarlos por los campos que quieras, ordenarlos, qué sé yo. Bueno, todo eso Django te lo puede hacer solo, con nada de líneas de código, y mucho mejor, mucho más lindo de todos los AVMs que yo había hecho antes. O sea, con mucho más features y mucho más pulido y demás que lo que uno puede hacer en tiempos normales de desarrollo. Esto tiene varias utilidades. Por un lado, se puede usar mientras uno está programando para poder tener un sitio de administración por detrás donde cargar datos y probar las cosas y demás. ¿Sí? Por ejemplo, la típica de si estoy armando el sitio de noticias y estoy armando la home de cómo quiero que se vean las noticias y demás para, no sé, para salir a venderle a un inversor que esto está bueno. Y no quiero tener que programar todo lo que hace falta detrás para poder cargar las noticias. Bueno, con el AVM este del admin, ya está, tengo un lugar donde puedo cargar noticias y gestionarlas y demás sin hacer nada, porque les juro es prácticamente nada de laburo. Y también se puede usar como herramienta para los usuarios, ¿sí? O sea, para entregarlo como software a los usuarios. Por ejemplo, estoy haciendo un sistema de gestión de recursos de alguna empresa o algo y de vuelta tiene que tener 1.000.000 de AVMs con 1.000.000 de cosas. Eso tranquilamente se lo puedo entregar como uso del admin, ¿sí? O sea, que todo lo que sea carga de cliente se haga desde el admin con todos los filtros, ordenamiento y todo lo que hace falta. Así que eso, el admin es un punto de venta muy muy copado para usar Django, digamos. Bueno, les conté unas cuantas cosas, ¿sí? Les prometí unas cuantas cosas de qué tiene Django, pero hasta ahora en ningún momento medio que unimos todo para ver cómo funciona. Así que cómo se encastran todas estas piezas para cuando el usuario entra a una nueva URL terminar viendo una página. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede por detrás y cómo se va a llamar a nuestro código y demás? Esto es súper importante para ahora después en la demo, que voy a hacer una demo en vivo, para que entendamos entonces qué es lo que está pasando. Y lo que pasa por detrás no es tan complicado, la verdad. Por suerte, básicamente pasa una cosa así. El usuario quiere entrar a noticias.com/policiales, si esa es la URL que él tipeó. Nuestro servidorcito Django está corriendo y recibe una petición que dice quiero entrar a esta URL. Lo primero que sucede es que los controladores acá en el medio tienen que decidir cuál es la función que se tiene que ejecutar, ¿sí? Cuál es la vista que se tiene que ejecutar. Así que, por ejemplo, yo voy a tener en los controladores en algún lado una URL que dice para /policiales ejecutar la función policiales. Entonces el controlador dice, ok, tengo que ejecutar esa función y la llama. Se llama esa función, que esa es la vista, y la función que hace adentro. Y por ejemplo, para ver las noticias policiales, lo primero que hace es decir noticias igual a, y hace una query de la base de datos usando el ORM. ¿Sí? Entonces con el ORM vamos a leer, guardar y hacer todo lo que queramos con la base de datos.
y como resultado en algún punto le tenemos que devolver al usuario la página que tiene que ver. Y entonces en ese momento vamos a decir retornar este template, y entonces ahí usamos el sistema de plantillas, el sistema de templates. Decimos, bueno, devolverle el template policiales con metiendo estas noticias policiales adentro. ¿Sí? Entonces le damos al sistema de template los datos que queremos incrustar en ese HTML. Y entonces el sistema de template mete esos datos, arma el HTML final que le tiene que dar al usuario, y eso es lo que nuestro Django le va a devolver al usuario. Entonces al usuario le llega a su navegador un HTML que se abre y se ve, y ve nuestro sitio de policiales. ¿Sí? Así que así es más o menos como se encastran todas las partes de Django juntas. Bien, así que habiendo entendido lo principal de cómo es Django, vamos a pasar a la demo, que me parece la parte más interesante de esta charla. Yo tengo un guión, obviamente, para no olvidarme nada, porque si no siempre las cosas en vivo uno se olvida y se confunde. Así que vamos a pasar directamente a la ventana donde tengo eso. Bien. Este es mi guioncito, así que cuando me vean copiando y pegando cosas desde este archivo es porque estoy copiando y pegando por las dudas para no confundirme al hacer algo en vivo. Y fíjense que yo estoy en una carpeta que se llama demo, que por ahora no tiene nada dentro. Tiene un virtualenv, que el que sabe qué es, genial, viene ahí usando virtualenvs. El que no conoce lo que son los virtualenvs, después les dejo un link, se los recomiendo empezar a usar, pero es una manera de aislar proyectos Python, aislar las dependencias de tus proyectitos. Pero eso, no tiene más que el guión adentro, esta carpeta está vacía. ¿Sí? Y tengo una consola ya abierta, posicionada en esa carpeta. Lo primero que yo necesito para poder usar Django es instalar Django. ¿Sí? Django está como un paquete de Python. Python tiene una especie de sistema de distribución de paquetes, de librerías y herramientas para usar, que se llama PyP, el Python Package Index. Sí, es una página básicamente que ustedes entran y ahí están todas las librerías de terceros y demás que la gente publica para que uses con Python. Django está entre todas esas. Y tenemos un programita por línea de comandos que se usa para bajar e instalar esas dependencias. Que ese programita es pip. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, para instalarme Django y para poder usarlo en mi proyecto, yo digo pip install Django y le doy enter. Y solo pip agarra, lo baja y lo instala en mi máquina. En mi caso ya estaba instalado, así que fíjense que me está diciendo ya estaba, todas las dependencias que tiene, no me instaló nada nuevo. Pero si no lo tienen, acá van a ver una barrita de progreso que se está bajando y después les dice ahora lo estoy instalando y después termina y dice ya está, tienen Django instalado. Si están haciéndolo en Windows es prácticamente lo mismo, se escribe así, pip install Django. Si lo están haciendo en Linux usando virtualenvs, es así, pip install Django. Si lo están haciendo en Linux y no están usando virtualenvs, lo primero que diría es usen virtualenvs. Miren el link que les voy a pasar después si les conviene usarlo. Pero si así todo igual no lo quieren hacer, les recomendaría hacerlo así. pip3 install Django --user. Eso es una forma de decirle a pip, ¿sabes qué? No estoy instalando usando virtualenvs, pero igual instálamelo a nivel de usuario, no a nivel de sistema. ¿Sí? Esto es para que no les pueda romper ninguna otra cosa que tienen en su máquina, en su Linux. ¿Sí? Pero bueno, de cualquier forma, tenemos instalado Django. Ese es el primer paso. Y ahora en este directorio vacío, entonces, que lo único que tenía, si hacemos un ls, es lo único que hay acá adentro es el guión de ejemplo. En este directorio yo voy a empezar a crear mi proyecto. Así que lo primero que hago es decirle a Django, créame un proyecto nuevo. Que eso lo hago así. Digo Django admin.py, esto es parte de las cosas que se me instalaron junto con Django. Si este archivo existe en un lugar y por eso mi consola lo puede ejecutar. Créame un proyecto nuevo que se llame noticias. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplito de un sitio de noticias. Y eso corrió, no me tiró ningún error, es normal, así que no diga nada. Cuando anda bien, no dice nada. Feedback para la gente de Django, me gustaría que diga algo, que diga, se creó bien o algo así. Pero bueno, si miramos ahora, acá yo tengo el navegadorcito de archivos, fíjense que ahora apareció una carpeta noticias. ¿Sí? Entonces tenemos ahora ya un poco de código creado solo automáticamente por Django, que es la estructura de nuestro proyecto. Nuestra carpeta noticias que tiene el proyecto tiene dos cosas adentro. Un archivito manage.py, que este es un programa en Python que nosotros no vamos a modificar. ¿Sí? No es algo para que nosotros agarramos y metemos código ahí adentro. No, es un programa que ya está listo, ya está terminado,
que nosotros lo vamos a usar para hacer varias cosas. Por ejemplo, yo antes les contaba que Django tiene este servidor de pruebas. Bueno, el manage.py sabe iniciar el servidor de pruebas, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Y sí hay un subdirectorio que se llama igual que el proyecto de vuelta, que es noticias, donde ahí hay algunas cosas que nosotros sí ya vamos a querer tocar. Por ejemplo, adentro está el settings.py, que vamos a abrirlo para mirar, pispear un poquito qué tiene. Y fíjense que este settings.py tiene un montón de configuración de cómo queremos que se comporte nuestro proyecto. ¿Sí? Tiene cosas como... ahora alguno más simple. Ahí está. Si estamos en modo debug o no. Tiene configuración de cuál es la base de datos que vamos a usar. Fíjense que hay una sola base de datos default, que usamos SQLite por default, que es un tipo de base de datos bastante simple. Y ya dicen dónde está la base de datos y demás. Ahí, por ejemplo, nosotros podríamos configurar y decirle, quiero usar Postgres y el nombre es tal, y el usuario es tal, y la password es tal. Ese tipo de cosas lo haría ahí. Tengo cosas como cuál es el lenguaje por default, si uso time zones o no, si uso internalización o no, todo ese tipo de cosas ya vienen configuradas en el settings. Y este settings lo vamos a usar toda la vida un montonazo, así lo vamos a ir tocando cosas siempre. Y la otra cosa útil que ya me crean en el proyecto es el urls.py, donde tenemos lo que decíamos antes que son los controladores, estas cosas que dicen para tal URL entrar a tal lado. ¿Sí? Esos están acá, los vamos a empezar a definir acá. Bueno, ahora, yo les había contado que en Django la idea era, esto no le den bola, esto estoy instalando cosas. Esto es del editor, me dijo que si quería instalar el chequeador de código y le dije que sí. Yo les contaba que Django les propone tener un proyecto y adentro aplicaciones. ¿Sí? Nosotros queremos empezar a hacer nuestro sitio de noticias, entonces necesitamos como mínimo una aplicación adentro. Nuestra aplicación, yo voy a hacer una sola aplicación que se va a llamar sitio, porque la demo es súper simple y tengo 2 o 3 pavaditas nomás, entonces lo voy a meter todo adentro de una sola aplicación. Normalmente en un sitio más grande, la idea es que se sienten y piensen un poco cómo separar la funcionalidad del sitio en varias aplicaciones y creen varias aplicaciones, no una sola aplicación que se llama sitio. Eso lo hago yo para la demo porque no tengo mucho para separar. Ahora, ¿cómo creo esa aplicación? Voy a vuelta a la consola. Y a partir de ahora voy a trabajar siempre adentro del directorio del proyecto. Así que me meto al directorio del proyecto, cd noticias. ¿Sí? Fíjense que estoy en el directorio donde estaba el manage.py. Ven que está el manage.py y el subdirectorio noticias. Bueno, y estando acá, ahora voy a empezar a usar ese manage.py para hacer cosas dentro de mi proyecto. Así que voy a decir python manage.py y lo que le voy a decir ahora es start up sitio. Si le estoy diciendo, che, manage.py, que el manager está laburando dentro de este proyecto, creame una aplicación nueva que se llame sitio. Ejecutamos. De vuelta, no me dice nada, eso quiere decir que funcionó bien. Y si vamos a mirar los archivos, fíjense que apareció, vamos a achicar esto, adentro de mi proyecto estaba el subdirectorio noticias que tenía el settings y eso, el manage.py, y ahora apareció entonces una carpeta para mi aplicación. En Django cada aplicación va a vivir dentro de una carpeta donde va a estar todo su código ahí. Entonces si desplegamos esto, fíjense que ya creó un montón de cosas por default para mi aplicación. Por ejemplo, está el models.py, que es donde vamos a crear las clases para interactuar con la base de datos. Y está el views.py, que es donde vamos a definir las vistas, estas funciones que se ejecutaban cada vez que el usuario quería hacer algo. También tenemos donde poner los tests. También tenemos el admin, que es cómo configuramos lo que queremos que se vea en el admin. Todo ese tipo de cosas ya me las hace por default. Y un directorio incluso para las migraciones de datos. Vamos a hacer un ejemplito súper sencillo. Voy a volver a abrir el guión del ejemplo. Y vamos a decirle primero un detalle, que esto suele ser algo que la gente se olvida mucho. Cuando crean una aplicación, vayan al settings y busquen que hay una setting que se llama Installed Apps, que son aplicaciones instaladas, y tienen que agregar a esa setting la aplicación de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque uno podría decir, pero si ya está ahí, ya está la carpeta dentro del proyecto, ¿por qué no la usa y listo? ¿Por qué le tengo que decir, che, usa la aplicación en sitio? Porque básicamente me está dejando configurar cuáles son las aplicaciones que quiero tener activadas o no en mi proyecto. Por ejemplo, en el proyecto lo podría tener deployado en distintos lugares, configurado distinto, y en algunos uso algunas aplicaciones y en otros no. Entonces puede haber esas aplicaciones que no siempre quieren estar usando. O puede haber aplicaciones que solamente las usan en desarrollo.
y otras que no, y cosas así. Y de hecho, fíjense que ya por default además me está agregando un montón de otras aplicaciones que son internas de Django. Entonces me agregó el admin. El admin, este que les contaba donde están los AVMs y todo eso, es una aplicación y está diciendo agregala. Y también Django me da una aplicación Auth, que es una aplicación que me permite hacer todo lo que es login y sesiones y demás. Entonces ya está resuelto y ya lo tengo como una aplicación. Sí, y así como eso, un montón más de cosas. Bien, agregué mi propia aplicación porque la quiero usar. Y ahora vamos a meterle un poquito de código a mi aplicación. Así que le voy a meter en las vistas una vista simple de ejemplo. ¿Sí? Yo me la voy a copiar del guión para no confundirme en nada, porque si no siempre algo me puedo llegar a confundir. Y ya está. Borré ahí un comentario que dice crea tus vistas acá. ¿Sí? Lo borro porque ya estoy creando mi vista. Mi vista es una función Python que recibe una request, un pedido, ¿sí? Quiero ver tal cosa, y devuelve algo. Que en este caso, ¿qué estoy devolviendo? Estoy diciendo, devolver como resultado, renderizar, o sea, dibujar este template a partir de esta request, porque la request puede tener data que le interesa al template, y le digo el nombre del template que quiero dibujar, ¿sí? Que quiero devolverlo al usuario renderizado, y además le digo qué datos le voy a meter adentro de ese template, que en este caso ningún dato. ¿Sí? Por ahora va a ser así tal cual está el template, así mandas al usuario. No le metas nada especial adentro. Estoy diciendo que existe un template que se llama inicio HTML, así que lo tengo que crear. ¿Dónde pongo esos templates? Bueno, cada aplicación puede tener su directorio de templates con los templates de esa aplicación. Así que adentro de sitio, yo me voy a crear una nueva carpeta que se llame templates. Dentro de la aplicación sitio ahora tenemos la carpeta de templates. Y adentro de la carpeta de templates creo un nuevo archivo que va a ser inicio.html. ¿Sí? Tal cual como dije en la vista que se llamaba. Y a ese template le voy a meter código adentro. ¿Sí? Que de vuelta voy a mirar el guión de ejemplo, así no me equivoco en nada. La verdad que esto lo podría haber hecho de memoria porque es re fácil. Y ahí está. El template que quiero que el usuario vea cuando entre a la página de inicio es un template HTML simple. Si no saben HTML, esto lo que está diciendo es un título, un H1 es un título grande que dice noticias.com y después un párrafo, un P es un párrafo, que dice bienvenido. ¿Sí? Así que eso es lo que el usuario debería ver cuando entre a mi página. Ya tengo entonces la vista, o sea, la que sabe hacer la lógica para ver la página de inicio, que por ahora no tiene nada, lo único que hice es mostrar el template de inicio, y ya tengo ese template. Lo que necesito ahora es decir en qué URL quiero que se haga esto. ¿Sí? El controlador, eso es la parte que me falta. Así que voy a ir al urls.py y voy a agregar una nueva URL, y me voy a animar a hacerlo de memoria porque estoy valiente hoy. Y voy a decir, en la URL inicio, quiero que se vea mi vista de inicio, o sea que se ejecute y se vea el resultado de mi vista de inicio. Necesito mi vista de inicio, así que la tengo que importar. ¿Sí? Mi vista de inicio, ¿se acuerdan que era la función esta Python inicio? ¿Sí? Esta es la vista. Bueno, la tengo que importar acá en el URLs. Así que voy a decir from sitio import, from sitio.views import inicio. Esa es la vista de inicio. Y así ahora le puedo decir acá en la URL inicio, en la URL inicio usa la vista inicio. ¿Sí? Y ya está. Con eso tengo un sitio de ejemplo básico que está diciendo cuando el usuario entra a esta URL, ejecuta esa vista y esa vista lo único que dice adentro es mostrar este HTML y el HTML ya está creado. Así que ahora vamos a probarlo. Para probarlo necesito levantar el servidor de pruebas. ¿Sí? Así que voy a venir a la consola y voy a decir python manage.py run server. Y eso sabe solo levantar un servidor de pruebas en el proyecto que estoy parado. Corremos. Y fíjense que me tiene una advertencia que por ahora no la vamos a mirar, la vamos a ver después, pero esto me importa de acá abajo, dice está corriendo el servidor de desarrollo en esta URL. Así que si yo hago clic en esa URL, se me abrió ahí en el navegador una página. Y fíjense que por default me está diciendo
error 404, no he encontrado. ¿Por qué? Porque yo había dicho que la página de inicio estaba en misitio.com/inicio. ¿Sí? Así había definido yo la URL. La URL había dicho, se asume que es todo misitio.com/, eso no lo tenemos que escribir adentro de cada URL. O sea, el servidor no lo tenemos que especificar. Acá solamente especificamos lo que viene después del servidor. Y estoy diciendo, después del servidor pone /inicio. Y acá yo lo entré a /inicio. Y de hecho me lo está diciendo acá abajo. Dice, che, mira, las únicas URLs que tenés definidas son inicio y admin. Bueno, vamos a entrar a inicio. Así que servidor /inicio. Y ahí sí veo el HTML que yo había definido. ¿Sí? Entonces ahí se ejecutó la vista dijo mostrar este HTML como resultado, se ve ese HTML como resultado. Y lo siguiente que quiero hacer es, rapidito, y voy a empezar a acelerar porque se me va el tiempo, datos. ¿Sí? Voy a crear un modelo para decir quiero guardar noticias en la base de datos. Y esto sí me lo voy a copiar porque ya no estoy tan valiente. Voy a copiar un modelito de ejemplo que ya me preparé antes. Ahí está. Tengo un modelo de noticia, o sea, le estoy diciendo a Django, che, yo voy a guardar noticias en la base de datos. Y le estoy diciendo cada noticia tiene título, texto, fecha y archivada y qué tipo de campo es cada uno. ¿Sí? Así que ahora tengo esto. Y la otra cosa que quiero hacer es mostrar, crear noticias y mostrarlas cuando el usuario entre a la página de inicio. Entonces, de vuelta miro mi machete. Voy a modificar el views para que mi vista haga dos cosas. Cuando un usuario entre a mi vista, yo quiero que se cree una noticia nueva. Yo voy a acomodar el código y después lo comento bien. Yo quiero que se cree una noticia nueva y que además le muestres una página con la lista de noticias. En medio de un sitio medio pedorro, la verdad, porque cada vez que entra una persona, las noticias son entró una persona. ¿Sí? Entonces, si no hay nadie que entre, no hay noticias. Pero bueno, eso es lo que va a hacer mi vista. Fíjense que está diciendo, cuando alguien entra, ¿qué se ejecuta? Crea una nueva noticia, ¿sí? Una nueva instancia de noticia, ponerle el título entró alguien, texto acaba de entrar alguien, la fecha de ahora y guardar. ¿Sí? Y tuve que importar de mis modelos, del modelo este que había definido, el modelo noticia. Y también me importé datetime de Python porque voy a usarlo para decir la fecha de ahora. Y además de crear esa noticia nueva, después creo otra variable que es noticias, donde guardo noticia.objects.all. O sea, guardame en una variable todos los objetos noticias que hay en la base de datos. Tráemelos a todos los objetos sin ningún filtro y guardame y mostrame todo eso. Acá podría hacer cosas como por ejemplo filtrar. Podría decir .filter archivada igual a false. O sea, todas las noticias que no hayan sido archivadas, por ejemplo. ¿Sí? Y finalmente cambié lo que te devolvía como resultado. Sigue siendo devolver el template de inicio usando los datos de esta request, pero le agrego los datos que yo quiero incrustar adentro del HTML. Y esos datos son la lista de noticias. ¿Sí? Ahora, me falta entonces en el HTML decir cómo quiero mostrar esa lista de noticias. Vamos a hacer eso. De vuelta me copio de mi machete. Y entonces, abajo de bienvenido, ¿qué hacemos? Decimos, con la sintaxis de los sistemas de template de Django, estoy diciéndole, por cada noticia en la lista de noticias, esa que me pasas como dato, muestra un título más chico con noticia.fecha y noticia.título, y después un párrafo abajo con el texto de la noticia. ¿Sí? Entonces este pedacito de HTML se va a repetir por cada una de las noticias que yo le estoy pasando. Y lo último que me falta para poder usar esto es crear la base de datos, ¿sí? Y crearla con toda la estructura que esa base de datos tiene que tener. Para eso yo tengo que hacer dos pasos. Voy a abrir una consola nueva. Saben que mejor lo voy a abrir acá si se ven los dos al mismo tiempo. Ahí está. Activo mi VirtualEnv. Esto, despreocúpense si todavía no saben usar VirtualEnvs. Ah, perdón, no estoy activando VirtualEnv. Hice cualquier cosa. Ahí está. Activo mi VirtualEnv y ahora sí. Tengo que hacer dos pasos, decía. Primer paso es decirle a Django, che, yo estuve cambiando los modelos. De hecho, estuve creando uno nuevo. Así que fíjate qué cambios hay y créame migraciones para poder aplicar esos cambios en una base de datos. ¿Sí? Esto detecta los cambios solos y dice, ah, mira,
este modelo que antes estaba, perdón, que antes no estaba, ahora existe, el modelo de noticia. Así que hay una nueva migración que es crear ese modelo de noticia en la base de datos. Es la tabla que hace falta para guardar eso. Y el otro paso que necesito es decirle, che, aplícame todas las migraciones que hay pendientes. O sea, en mi base de datos, esa que tenía configurada en el settings, aplica todas las migraciones para que existan todas las tablas y demás que yo necesito en mi base de datos para que mi sitio funcione. Y eso es el migrate. Si yo corro el migrate, fíjense que corre un montón de migraciones, no solo esta que es la que yo acabo de crear, sino que también un montón de otras. Por ejemplo, de la aplicación de AUS hay un montón de migraciones. ¿Se acuerdan que yo tenía un montón de aplicaciones agregadas por default ya? Bueno, estas son todas las tablas que esas aplicaciones necesitan. Y ahora sí, con la base de datos creada y demás, si yo refresco mi sitio, fíjense que ahora apareció una noticia. Y si lo vuelvo a refrescar, apareció otra noticia. Y otra noticia y otra noticia. ¿Sí? Entonces de esa forma yo estoy pudiendo decirle, mostrar datos, leyéndolos con el ORM y metiéndolos en el HTML. Y la última cosa que lo voy a mostrar en menos de un minuto es el admin. Yo les había prometido que el admin estaba re bueno. ¿Sí? Vamos a decirle rapidito a mi proyecto, quiero que muestres una VM de noticias. ¿Sí? Para eso voy a usar mi machete, como siempre. Vamos a editar el archivito admin.py, ¿sí? Que estaba ahí dentro de mi proyecto, dentro de mi aplicación. Y le voy a poner esto. Voy a decir, importar el modelo noticia, que es el que yo quiero usar en el AVM. Crea una configuración del admin para noticias, donde yo le estoy diciendo, en la lista mostrar estos campos, el ID, el título y la fecha. Permití filtrar por archivada y por fecha. Permití buscar por texto. Y permití armar una especie de jerarquía por fechas con el campo fecha. ¿Sí? Y finalmente le digo, che, bueno, en el admin, en el sitio del admin, mostrame noticias usando esta configuración, la configuración admin noticias. ¿Sí? Guardo. Y si entro a misitio.com/admin, ahí entro al admin este mágico que yo les contaba. Que fíjense que por default ya me pide un usuario. No tengo un usuario creado en la base de datos, así que vamos a crear rapidito uno. En la consola, ¿sí? Con el manage.py, otra de las cosas mágicas que sabe hacer el manage.py es crear un usuario, un superusuario que tenga todos los permisos. Así que ejecutamos create superuser, nombre fisa, mail fisadev@gmail.com, password fisa, ¿estás seguro? Sí. Ya se creó el superusuario. Y ahora sí, entonces puedo entrar en el admin y decir fisa. Y vamos a maximizar esto para que se vea mejor. Y ahí fíjense que ya tengo en el admin cosas como un admin de grupos, un admin de usuarios, que estas cosas ya las trae Django, y también un admin de noticias. Si entro al admin de noticias, fíjense que está, vamos a achicar la letra así se ve mejor, está la lista de estas noticias, que fueron las que se fueron creando, con los filtros que yo le dije. Por ejemplo, puedo filtrar por fecha, por archivado o no, con la búsqueda, ¿sí? Y con la jerarquía de fechas acá, que es que si hay muchos días, fechas, meses y demás, te arma toda una especie de filtros inteligentes ahí. Y si yo entro a cualquiera de estas noticias, por ejemplo dentro de esta, ya solo me muestra todos los campos y demás con los tipos de datos que son. Por ejemplo, el campo fecha ya me muestra para poner fecha y hora, con el calendario para elegirla, para poder decirle la hora de hora. El archivado, ¿no? Que era un booleano, es un tilde, el título y texto son textos, ¿sí? Y incluso con magia como por ejemplo poder mostrar un historial de qué son las cosas que fueron cambiando y cuestiones así, que la verdad que están muy muy buenas. Por ejemplo, dentro de vuelta esta noticia que yo recién la modifiqué, y si voy a History ya me dice cosas como FISA, el usuario FISA le cambió el fecha y archivada, ¿sí? Ese tipo de cosas. Así que esto es así muy rápido, a vuelo de pájaro, cómo es usar Django, ¿sí? Lo importante que entiendan es, las vistas son el código que se va a ejecutar del sitio de ustedes, los templates son el HTML que se va a ver, y con el ORM pueden interactuar con la base de datos. Y el admin es una herramienta re útil para el ingreso de datos, modificar datos y demás, ya desde la web sin tener que ustedes crear todos esos AVMs a mano. Hay un millón más de cosas para aprender de Django, no es ni de casualidad esto una intro súper exhaustiva de todo lo que hay. Así que si quieren seguir, los dos lugares que les súper recomiendo para seguir son djangoproject.com, el sitio oficial de Django, donde hay un montón de tutoriales y documentación muy buena, y Python Argentina, si no lo conocen,
Hay mucha gente que labura en Django en Python Argentina, así que hay mucha gente dispuesta a responder preguntas por el grupo de Telegram, por el foro de Discourse y demás. Así que métanse ahí. Y bueno, si me quieren hablar a mí también, por Twitter me encuentran en FisaDev o por mail, o si no, también estoy en Pierre respondiendo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nos vemos en la sección de preguntas. Adiós.